con relación a lo que es la espiritualidad. ¿Y qué es? Es la cualidad de las personas o de las cosas espirituales. Son los conjuntos o son los principios o actitudes que configuran la vida espiritual de una persona o de un colectivo. Esto lo vimos en la clase anterior. Solo es una cuestión como preámbulo para continuar con la temática de la siguiente clase. Entonces, la espiritualidad es el conocimiento, aceptación o cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo. Por ejemplo, ser caritativo con otros, ser compasivo, perdonar, reconciliar, el aprecio, la gratitud. Esos son aspectos fundamentales de la espiritualidad. Y en resumen, el cosmos entonces es sinónimo de universo. La cosmología se considera como la ciencia de las leyes generales que rigen el universo. Vean qué interesante. Porque vamos a entrar a ver esto, ya lo vimos en la última clase, pero es un recordatorio lo que estamos haciendo. Entonces, cómo lo interpreta? ¿Cómo es la filosofía con respecto a la cosmología y con respecto a lo que es la espiritualidad maya? Entonces, la cosmovisión consiste en un conjunto de representaciones mentales que pretenden explicar el estudio del universo en su totalidad. Los mayas, ¿ok? Los mayas tenían su propia cosmovisión. Contaban con una concepción del mundo considerando que el mismo fue creado 3 veces. Vinculaban los fenómenos naturales a su vida cotidiana, como lo dice Audelino Sac Coyoy en su obra Los derechos indígenas y la espiritualidad maya. La cosmovisión maya, dice Adelino, es la visión y es la explicación del mundo y de la vida. Es la práctica de un sistema de valores que relaciona y explica al ser humano, la naturaleza, el tiempo, la vida y las cosas como una totalidad de relaciones de un sistema vivo, que es el cosmos. Ahora bien, aquí hay algo muy importante que ustedes lo tienen en el documento que se le envió como material de apoyo que se relaciona al acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas. Este acuerdo reconoce que la cosmovisión maya constituye uno de los elementos de la identidad de los pueblos indígenas. ¿Y cómo lo expone? Que la cosmovisión se basa en una relación armónica de todos los elementos del universo, en el que el humano es solo un elemento más, la tierra es la madre que da la vida y el maíz es un signo sagrado de eje de su cultura. Es una interpretación que hace él, que hace el acuerdo sobre identidad de los derechos de los pueblos indígenas cuando nos estamos refiriendo a la cosmovisión. La espiritualidad maya considera como un y valores que permiten una visión de la conexión y respeto hacia el cosmos, que pretenden dar respuestas a las preguntas acerca del universo, que les permitía una vida sana, física y mental, en perfecta armonía con la creencia de un Dios omnipotente, creador de la naturaleza y del ser humano, amo y señor de todo lo que existe,
bondadoso y con capacidad de perdonar, y su desarrollo se realizó sin perder la relación y respeto con su creador. En otras palabras, cuando hablamos de la cosmovisión y cuando hablamos de la espiritualidad maya, debe de existir una relación eminentemente armónica con respecto a la creencia de un ser supremo que es Dios. Sigamos. Tengo subrayado en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Ese documento también se les hizo llegar. Dice que reconoce a la espiritualidad, dice de la siguiente forma en el acuerdo. Se reconoce la importancia y la especificidad de la espiritualidad maya como un componente esencial de su cosmovisión y de la transmisión de sus valores, así como la de los pueblos indígenas. Continuemos. Aquí me ponen atención. Más de la que están poniendo. Miren pues, para comprender la cosmovisión y la espiritualidad maya, es necesario que nosotros nos remitamos o bien consultemos lo que es el Popol Vuh. El Popol Vuh significa libro del tiempo o libro de los acontecimientos. En él se explica el origen y la creación del universo, o sea, su cosmovisión, su forma de ver cómo se origina la humanidad. Si el Popol Vuh es para los mayas, ¿qué libro, la Biblia, para quién es? Es para los cristianos. Y para los musulmanes, ¿cuál sería su libro más importante? Sería el Corán. Aquí tenemos. En el transcurso de la historia, se ha observado que en las diferentes sociedades religiones tienen su propia visión de la creación. Los cristianos tienen plasmada en su Biblia, los musulmanes en el Corán y los mayas en el Popol Vuh. Por lo que al respecto veremos parte mística de dicho documento para comprender su cosmovisión. Esto lo vimos el último día de clase. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros tenemos que consultar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que remitirnos para interpretación de la cosmovisión y de la espiritualidad maya? Tenemos que remitirnos a la lectura, al análisis de lo que es el Popol Vuh. Esto lo vimos en la última clase. Popol Vuh significa literalmente el libro de la estera o petates. Eran símbolos de la autoridad y del poder de los reyes. Bueno, es uno de los textos más importantes de la literatura indígena, el cual explica muchos hechos importantes en el que están varios datos sobre la cosmovisión maya, así como mitos, relatos históricos de los quichés. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué basa? ¿Sobre qué estudia? ¿O sobre qué habla lo que es el Popol Vuh? Aquí habla sobre la aventura de los dioses gemelos, Hunahpu y el Balanquín. ¿Qué es lo que nos dicen? Miren, aquí hay algo muy interesante. Fíjense, no obstante, el texto más antiguo que se conserva del Popol Vuh es una transcripción del texto quiché, hecha a principios del siglo XVIII por el fraile dominicano Francisco Jiménez, quien también hizo la primera traducción al español. Esa versión es la más próxima a los textos originales.
Se sabe que este manuscrito se encuentra en las bibliotecas de Nueva Berry, Chicago, en Estados Unidos. Esto debido a que en 1861 se publicó por primera vez en forma completa y desde entonces se han hecho varias ediciones y traducciones. Lo que yo les mencionaba a ustedes es que el Ministerio de Cultura y Deportes, por medio de sus autoridades, debiesen de hacer las solicitudes a esa biblioteca de Newberry en Chicago para que sea trasladado ese documento original a Guatemala, el Popol Vuh. Aquí hay algo muy importante. Es un texto sagrado maya que narra los mitos de la creación y describe las primeras dinastías humanas. Este es uno de los pocos textos sobrevivientes de la época, pues la mayoría de los libros indígenas fueron destruidos por sacerdotes durante la época colonial. Jóvenes, el día del examen, muchos me confundieron lo que era el genocidio, me confundieron lo que es el etnocidio y el etnocidio cultural. Cuando hablamos del etnocidio cultural, nos estamos refiriendo específicamente a la destrucción de la cultura de un grupo étnico. Como que muchos se confundieron en el día del examen. Y aprovechando que estamos hablando del examen, se les hizo una pregunta. ¿Cuál es la religión oficial en Guatemala? ¿Por qué entran en contradicción con el artículo 36 constitucional que se los dije que lo leyeran? Guatemala no tiene, Guatemala no tiene ninguna religión oficial. El sistema es seglar, es laico, es libre. Hay libre albedrío de participar en las religiones. ¿Por qué me pusieron ustedes que es católica? Y después se fundamentan con el artículo 36 y me ponen que es seglar y es laico. Les puse un punto por no ponerles nada, en virtud que hay una gran contradicción. Si ustedes me dicen que es católica, y después me ponen que es seglar, es laica, y se fundamentan con el 36 constitucional, las tres preguntas no tienen relación absoluta, porque el 36 habla de la libre participación religiosa. Entonces, ¿por qué me ponen que la oficial es la católica? Y después me ponen que es seglar y que es laico. Entonces, sencillamente, tenían que haber escrito, tenemos libre albedrío con respecto a la religión. El 36 habla de libre libertad de religión. Habla de una religión laica y secular. Oficial no tenemos. No comprendieron la pregunta, no leyeron el artículo porque vi que entraron en contradicción. Bueno, sigamos. El Popol Vuh es el nombre de una recopilación bilingüe de narraciones míticas, legendarias e históricas del pueblo quiché. Bueno, libro de gran valor histórico espiritual que ha sido llamado el libro sagrado de los mayas. Esto lo vimos el último día de clase. Esto solo es un recordatorio. El derecho a su autonomía política y económica.
El problema que tenemos en Guatemala es la centralización de aspectos en cuanto a la autonomía política y económica. No hay descentralización en cuanto a cada una de las actividades. Pero como estamos en el curso de pueblos indígenas, la autonomía política, ¿qué es realmente lo que buscan los grupos mayas? Ellos buscan las coberturas de carácter político en cuanto a la participación, que es lo que ellos andan buscando. Ellos quieren tener además su propia economía y su propia administración con respecto a los suelos, a las explotaciones mineras, que esas dádivas o eso que regalan las empresas que llegan a hacer las grandes explotaciones, por lo menos debiese de quedar ese apoyo económico en esas comunidades. Por lo tanto, debiese de defender lo que regula lo que es el convenio 169 de la OIT, lo que regula el código municipal en cuanto al reconocimiento de la participación y en cuanto a la economía y la política de la participación de los grupos étnicos. Digamos, la autonomía política constituye una forma de descentralización. Los pueblos indígenas guatemaltecos, mediante su autonomía política, pretenden gobernarse con sus propias leyes, autoridades y así obtener una participación directa en la actividad política, económica y cultural del país y tener su propio gobierno. Esto ya lo vimos. La económica pretende ejercer control de los recursos naturales del suelo y subsuelo que se encuentran en sus territorios y que sea la propia comunidad la que decida sobre la forma de explotación de dichos recursos para que el producto obtenido esté al servicio de la comunidad en el tener participación en los programas que tengan relación con sus recursos y sus vidas. Acá, este acuerdo se les hizo llegar siempre. Cuando miramos, por ejemplo, el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, se plantea cierta autonomía de los pueblos indígenas. Dice, se reconoce la proyección que ha tenido y sigue teniendo la comunidad maya y las demás comunidades indígenas en lo político, económico, social, cultural y espiritual. Su cohesión y dinamismo han permitido que los pueblos maya, carífona y xinca conserven y desarrollen su cultura y forma de vida, no obstante la discriminación de la cual han sido víctimas. Bueno, de esos compromisos, pues el Congreso de la República decretó, creó el decreto 12/2002 con respecto al Código Municipal. Tomen nota del artículo 8, inciso C. Establece como elemento básico del municipio la autoridad ejercida en representación de los habitantes, tanto por el Consejo Municipal como por las autoridades tradicionales propias de las comunidades de su circunscripción. Artículo 8. Artículo 25. Reconoce la participación de sus autoridades en la solución de conflictos de límites jurisdiccionales entre las comunidades. Se les puede plantear el caso del problema de Santa María que se encuentra en Panajachel, Solola, con respecto a ese problema de limítrofes territoriales, con respecto al elemento fundamental que es la jurisdicción. Se les puede permitir
la consulta de sus códigos, si las preguntas son abiertas y se requiere de un fundamento legal. Se les puede plantear con respecto a la jurisdicción de la problemática que surge en Santa María, no recuerdo el nombre de Santa María, en Panajachel, surge el Santa María, ¿qué es? Santa María Iztahuacán. Santa María Iztahuacán, gracias. Miren, se les plantea el conflicto jurisdiccional territorial y se les pide a ustedes que se fundamenten en cuanto a la resolución. Yo sé que muchos de ustedes han leído lo que es el convenio 169 de la OIT y ahí habla sobre el reconocimiento y habla de la protección de las tierras de las comunidades. Ahí vamos a ver el artículo. Y luego, miren ustedes, y dice, bueno, aquí es necesaria la participación de los órganos representativos de las comunidades, que son las municipalidades a través de sus consejos. Pero como se les planteó el problema, fundamento legal, artículo 25 del Código Municipal y el artículo 17, creo que es, del convenio 169 de la OIT. El artículo 55, que reconocen las alcaldías indígenas. El artículo 65 habla sobre las consultas a las autoridades indígenas cuando afecte sus propios derechos. Viene la problemática con respecto a las consultas que se dan en esas jurisdicciones territoriales. Entonces, tenemos el artículo 65 del Código Municipal. Luego tenemos también, con respecto a las consultas, el artículo que refiere con el convenio 169 de la OIT. Si les planteo los casos, se los voy a poner a libro abierto para que ustedes tranquilamente vean ahí cuál es el fundamento legal del caso. Pero eso lo vamos a ver adelante. Todo ello que hemos visto, jóvenes, hay algo muy importante. Yo no sé si se me pasó, pero lo contrario se los voy a recordar. Vean. Cuando ustedes escuchan hablar a los diputados, a los políticos de los grupos indígenas, de los grupos de los xincas, de los mayas, hablan de los quichés y muchos hablan de los grupos tribales. Yo les aseguro a ustedes que muchos mencionan grupos tribales y no saben a qué se están refiriendo. Cuando hablamos de los grupos étnicos y tribales, ¿quiénes son los tribales entonces? Ya una vez los mencioné. Estas son ciertas comunidades, ¿sí?, que no pertenecen a ese grupo étnico, pero que conviven con ellos y que celebran su cosmovisión, su espiritualidad, sus tradiciones, el derecho consuetudinario, pero no son de la misma raza. Son de otros grupos que han llegado a permanecer o a ubicarse en determinados territorios. Así, muy categóricamente, es cuando nos referimos a los grupos tribales. Bueno, prácticamente esta es la clase de hoy. Vamos a llegar hasta donde es el monismo jurídico, pluralismo jurídico, que esto la vamos a ver el próximo día de clase, que sería en clase presencial. Miren,
Cuando hablamos de la medicina y farmacología tradicional, lo estamos viendo porque nos lo tiene el programa. Es decir, que los grupos indígenas, los grupos cachiqueles, los grupos utuiles, los mayas, pocomames, los grupos tribales, ellos, antes de la venida de los colonizadores, ellos ya tenían sus propias medicinas que las criaban a través de ciertas plantas. Lamentablemente, los colonizadores, usurpadores, despojadores, vinieron a enfermar a todas las comunidades indígenas, pegándoles grandes tradiciones y grandes enfermedades que no pudieron controlar ni con las medicinas tradicionales que tenían los pobres indígenas. Porque aún hasta la fecha se les ha permitido a ellos que continúen con su propia medicina tradicional. ¿Por qué? Porque les es más económico que ir a una farmacia a hacer los grandes pagos con los altos precios de las medicinas. ¿Qué es lo que nos dice entonces con respecto a la temática de las medicinas y farmacología tradicional? En Guatemala se reconoce la medicina maya como una fuente importante de recursos y prácticas locales para el tratamiento integral de diversas enfermedades, las cuales son reconocidas y bien aceptadas por la población en general. La medicina maya se practica en cada región de una forma particular. Sin embargo, a pesar de las diferencias que pueden presentarse, comparten aspectos que en cierto modo hacen similares estas prácticas, como el origen de las enfermedades, las causas y su tratamiento. Bueno, ¿qué nos dice? Anotemos ahí los artículos 93 y 94 de la Constitución. Dice, la salud es un derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna, que el Estado velará por la salud y la asistencia social de todos los habitantes, que la salud es el bien público y que todas las personas e instituciones están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. Bueno, luego viene una exposición de motivos y un análisis que hace la Corte de Constitucionalidad. Aquí me ponen mucha atención. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 25 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo? Con respecto a la salud, dice, los gobiernos deberán velar porque se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados y proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo posible la salud física y mental. Ahora bien, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración sobre la Diversidad Cultural, la Conferencia General en París, el proyecto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 24 dice, los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas y prácticas de salud tradicional, incluido el derecho a la protección de plantas, animales y minerales de interés vital desde el punto de vista médico. Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de las organizaciones y de las instituciones de carácter internacional velan por los aspectos de carácter territorial, por la salud, por el bienestar, por las explotaciones, por el derecho consuetudinario, todos de la mano a favor de todas las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tendrán derecho al reconocimiento legal y a la protección de su medicina tradicional, tratamiento farmacológico, prácticas y promoción de salud, incluyendo las de prevención y rehabilitación. Bueno, aquí nos habla del derecho a la protección de las plantas.
La medicina tradicional es de origen prehispánico y se considera como el conjunto de conocimientos. Vean bien, aquí hay algo, cómo se considera esta definición con respecto a las medicinas tradicionales, ya que es lo que estamos viendo. La medicina tradicional es de origen prehispánico y se considera como el conjunto de conocimientos, recursos, prácticas naturales y sobrenaturales que alivian los problemas físicos, mentales y espirituales de las personas. Entonces, se le pregunta en el examen, ¿cómo considera usted, cómo interpreta usted las medicinas de los pueblos indígenas? Bueno, pues es cuestión de estar recibiendo la cátedra, porque entonces ustedes tienen pleno conocimiento más general que son prácticas ancestrales, naturales, que todas estas plantas de carácter sobrenatural alivian los problemas físicos y mentales de todos los grupos étnicos. A la llegada de los españoles, los indígenas, lo que yo les mencionaba, se contagiaron de enfermedades nuevas. Por ello, no conocían, lo que provocó que miles de ellos murieran padeciendo de grandes epidemias, lo que los obligó a utilizar con mayor intensidad su herencia médica con respecto a la salud. Esta práctica medicinal ha permitido que el indígena logre su supervivencia sin tener acceso a la medicina moderna, debido a que no tiene la posibilidad a los servicios mínimos en ese aspecto, pese a que jurídicamente está protegido. El Estado no ha tenido la capacidad de proporcionar en un 100% esa cobertura en el interior del país. En la actualidad, la medicina clínica es onerosa. Sus precios no son congruentes a los ingresos económicos de la mayoría de los guatemaltecos, por lo que la medicina tradicional maya constituye una forma de medicina alternativa, habiendo iniciado ya un proceso en el que son conocidos varios, ya desde ustedes lo conocen, son de varios centros naturistas. Bueno, aquí vamos a ver aspectos muy importantes con respecto a la regulación legal. Miren pues, cuando hablamos de la regulación legal, nos estamos refiriendo específicamente a un ordenamiento jurídico, que este ordenamiento jurídico es el que hace la forma de cómo nosotros tenemos que conducirnos. Es la regulación que hace las leyes a la sociedad con ciertas fundamentaciones para que éstas se le den pleno cumplimiento. El artículo 39 de la Constitución dice, se garantiza, por ejemplo, se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Si este mandato se integra con el artículo 67 constitucional también, establece que la tierra es de las cooperativas, comunidades indígenas o cualquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, de asistencia crediticia y técnica preferencial, que garanticen su posición y desarrollo a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida. En Guatemala se reconoce el derecho a la propiedad privada de todos los guatemaltecos, no importando el pueblo o etnia a que se pertenezca. Y a la vez se establece la protección a la propiedad de los sectores más vulnerables y garantiza la asistencia crediticia y técnica a los sectores indígenas, lo que constituye un derecho colectivo a los descendientes de los mayas, derecho que no se refleja en cumplimiento por parte del Estado. Es decir, que constitucionalmente el Estado está obligado
a la protección de la propiedad privada, en virtud que se trata de aspectos de carácter eminentemente vulnerables, principalmente con aquellas personas que aún tienen títulos de propiedad desde la época de la colonización. ¿Qué dice? El tema de los derechos de los indígenas a la tierra se regula en nuestra Constitución Política y en el Convenio 169, y sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes y los acuerdos de paz y otros. Lo que yo les mencionaba. Esta es pregunta de examen. Grupos tribales. ¿Cuándo un pueblo es tribal? Un pueblo tribal es un pueblo tribal es un pueblo que no es indígena de la región que habita, que no es indígena de la región donde se encuentra, pero que comparte características similares con los pueblos indígenas, como tener tradiciones sociales, culturales y económicas diferentes de otras secciones de la comunidad nacional, identificarse con sus territorios ancestrales. Tribal o trual es un adjetivo que señala aquel o aquello perteneciente o relativo a una tribu. En otras palabras, los grupos tribales sí conforman parte de una sociedad, de un grupo étnico, de la cual ellos no son indígenas, sino que pertenecen a otro grupo. Tribales, ¿por qué? Porque están inmersos en esa sociedad y celebran sus costumbres, celebran sus propias tradiciones, la cosmovisión, etc. Bueno, para el cumplimiento del derecho que tienen los pueblos indígenas a la tenencia de la tierra de conformidad con nuestra Constitución, es necesaria la voluntad política de los gobiernos de turno y es necesaria la exigencia participativa que deben tener los sectores indígenas, exigencias que deben mantenerse en los aspectos jurídicos, sociales y políticos, y si se quiere lograr la reivindicación de este derecho. La participación política puede concretarse en lo establecido en el artículo 68 de la Constitución. ¿Qué es lo que dice? El Estado proveerá de tierras a las comunidades indígenas que las necesiten para su desarrollo. Este derecho también lo preceptúa el Convenio 169 en el artículo 14, numeral 1 y 2. Establece que los gobiernos deben reconocer y tomar las medidas necesarias para garantizar la protección de la propiedad y posesión de las tierras que ocupen tradicionalmente. Es decir, que ocupen, si es posible, desde antes de la época de la colonización. Aquí tenemos, en nuestra historia, ha sido un hecho constante que el indígena se le ha despojado y se le ha desalojado de sus tierras, incluso aquellas que la corona española, después de haberse apropiado de ellas, se las entregó para que pudieran subsistir. Por lo que al respecto, el convenio 169 tiende a proteger a las comunidades indígenas cuando regula en su artículo 17, numeral 3, que se debe de impedir que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos. El artículo 109 del Código Municipal se refiere a las consultas. El artículo 109 del Código Municipal dice: el Consejo Municipal debe establecer en consulta con las autoridades comunitarias. ¿Me haces el favor? Y ya no vas a tomar nada de lácteo. Pero
Hablábamos del artículo 25 del Código Municipal y aquí lo vamos a relacionar con el 109 que nos dice: el Consejo Municipal debe establecer en consulta con las autoridades comunitarias el mecanismo para garantizar a las comunidades el uso, la conservación y la administración de las tierras comunitarias. El acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria en el artículo 27 y 28 establece: la solución de la problemática agraria y el desarrollo rural son fundamentales e ineludibles para darle respuesta a la situación de la mayoría de la población que vive en el medio rural y que es la más afectada por la pobreza extrema, las iniquidades y las debilidades de las instituciones estatales. Aquí pueden anotar ustedes página 100 del documento que se les envió, que hace referencia a lo que estamos estudiando. El gobierno tiene el compromiso de darle atención y promover todas aquellas medidas que tiendan a proteger las propiedades indígenas y de otros, tratar de solucionar los problemas sobre tenencia y posesión de la tierra que pertenecen a personas y a las comunidades históricamente. En Guatemala, desde 1524, se inició un proceso de concentración de recursos que contrasta con la pobreza de la mayoría, lo cual obstaculiza el desarrollo del país en su conjunto. Es necesario superar dicha concentración promoviendo un agro más eficiente y equitativo, fortaleciendo el potencial de todos los actores, no solamente en el ámbito de sus capacidades productivas, sino también en la profundización de las culturas y los sistemas de valores que conviven e intercambian en el campo guatemalteco. Cuando hablamos prácticamente de la Guatemala profunda, estamos refiriéndonos específicamente a esa Guatemala. Ahora bien, el derecho a su propio derecho. Guatemala, por ser un estado independiente y soberano, de conformidad con la Constitución Política de la República, artículo 157, preceptúa que la potestad legislativa le corresponde al Congreso de la República. Esa potestad legislativa nos estamos refiriendo a la creación de la ley. Fíjense bien, pues. El artículo 174 al 181 regula pregunta de examen: el proceso de formación y sanción de la ley, estableciéndose que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución y que las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas, ipso iure. ¿Qué significa? Estos términos, nulo, ipso iure, se refiere de pleno derecho. Nulo, ipso iure, de pleno derecho, todo lo anterior es nulo. Que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas, ipso iure. De pleno derecho son nulas, lo anterior. Estos mandatos constitucionales ordenan que el único ente encargado de legislar es el Congreso de la República. Por lo tanto, el Estado tiene el monopolio de la creación de la ley y ninguna ley podrá contrariar estos mandatos y por lo tanto no se acepta otras leyes interpretándose. Por lo tanto, que no se acepta la costumbre. Únicamente en los casos que la misma ley lo contemple.
Vean esto. Podrá contrariar estos mandatos y por lo tanto no se acepta otras leyes, interpretándose por lo tanto que no se acepta la costumbre, únicamente en los casos que la misma ley lo contemple. Pero si nosotros hacemos un estudio y un análisis con respecto a las fuentes del derecho, tenemos como fuente la costumbre. Y la costumbre y el derecho consuetudinario está plenamente reconocido en el Código Municipal, en el Convenio 169, y está ese reconocimiento en la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, la pregunta del examen es, entonces, ¿qué instituciones tienen iniciativa de ley? Esto tenía que explicar, enseñárselos el de teoría del Estado. Bueno, mire pues, los que tienen iniciativa de ley, desde luego, es el Congreso de la República, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esas 5 instituciones tienen iniciativa de ley. Por lo tanto, la creación de la ley se fundamenta en la Constitución, donde se otorga la potestad soberana de la creación de la misma, donde está sustentado el monismo jurídico. Bueno, nos quedan 5 minutos. El próximo día de clase vamos a ver lo que es el monismo jurídico, lo que es el pluralismo jurídico. Vamos a ver lo que es el derecho consuetudinario, sus características, el derecho a la jurisdicción estatal, el derecho a su dignidad como pueblo. Entonces, como cuestión de preámbulo para la próxima clase, nos preguntamos, ¿qué es entonces el monismo jurídico? Para que todos nos conformemos o nos conformamos una idea muy general. Cuando hablamos del monismo jurídico, radica fundamentalmente en un ordenamiento jurídico único. Guatemala tiene un monismo jurídico que es escrito. Ese monismo jurídico es la forma como es que está conformado el organismo jurídico en Guatemala. Contrario sensu, diríamos que el pluralismo jurídico entonces es la participación de varias instituciones en donde existen varios aspectos de carácter eminentemente jurídico en un lugar y en un determinado aspecto eminentemente geográfico. Que eso lo vamos a ver adelante. Vamos a ver qué nos dice aquí. El monismo jurídico afirma que derecho es únicamente aquello producido por un órgano competente y respaldado por el uso de la fuerza legítima del Estado. Y el problema jurídico implica la relativización de la certeza jurídica debido a la existencia de múltiples sistemas jurídicos en una misma zona geográfica. En unas palabras, vamos a ver, los monismos jurídicos defienden la idea de que existe y debe existir solo un sistema jurídico centralizado y jerarquizado por cada Estado-nación. Quienes defienden esta perspectiva teórica, por tanto, están convencidos de que en cada Estado debe existir un soberano único e indivisible. El monismo jurídico afirma que
Derecho es únicamente aquello producido por un órgano competente y respaldado por el uso de la fuerza legítima del Estado. El problema jurídico implica la relativización de la certeza jurídica debido a la existencia de múltiples sistemas jurídicos en una misma zona geográfica. No quiero que se vayan sin que se nos quede la temática clara. Miren pues, toda sociedad convive gracias a las normas sociales, morales, religiosas, usos consuetudinarios y jurídicos, que en su conjunto logran mantener el orden social entre sus miembros, o sea, que la convivencia en paz y armonía se logra por el conjunto de las citadas normas sociales y, por supuesto, en una sociedad organizada políticamente con un ordenamiento jurídico escrito. Ese monismo jurídico es un ordenamiento jurídico escrito, que son en primer orden las normas jurídicas creadas por el Estado, surgiendo entonces así el monismo jurídico, que lo crea el órgano legislativo. Bueno, aquí habla otros aspectos relacionados con es doctrina y es teoría. Este monismo jurídico está sustentado en el significado de nación, que representa un solo pueblo, una sola cultura, un solo idioma, una sola religión. Por lo tanto, al ser una sociedad homogénea con un solo sistema jurídico, significa que en un estado no puede darse la existencia de varios sistemas, lo que permite la centralización de la producción del derecho y del poder político. En el monismo jurídico se centraliza el poder del derecho y lo político. Con un sistema monístico, únicamente se acepta la norma creada por el Estado a través del procedimiento legal establecido, el que debe ser escrito y de aplicación en general. Entonces, ¿cuáles son los dos elementos fundamentales cuando hablamos del monismo jurídico? El monismo jurídico está centralizado por medio del Estado y por medio de la creación del órgano legislativo. Y este monismo jurídico es de aplicación general y es escrito, que son los dos elementos sumamente fundamentales. Vamos a ver. El artículo 140 de nuestra Constitución preceptúa que Guatemala es un estado libre, independiente, soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano. Se le pregunta en el examen privado, se le va a preguntar en el examen, ¿por qué el sistema de gobierno guatemalteco es republicano? Aquí sí se le está preguntando afirmativamente. Es democrático y es representativo. ¿Pero por qué es republicano? Es porque tiene los tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Por eso es republicano, jóvenes. Y como se expuso con anterioridad, corresponde únicamente al Estado de Guatemala, a través del Congreso de la República, la creación de la ley, por lo que únicamente se aceptan las normas producidas por el Estado mediante los procedimientos y mecanismos que se indique constitucionalmente, y por lo tanto, todo derecho o norma que surjan del Estado obligan a los ciudadanos a obedecerlas. Existe el compromiso de los acuerdos de paz. Bueno, aquí continúa hablando, pero yo quiero... Aquí tenemos el monismo jurídico. Fue articulado de manera paradigmática por la teoría contractualista de autores como Hobbes y Locke, así como el positivismo de Hans Kelsen. Bueno, ellos hablan con respecto a eso. Bueno, quiero que tenga claro entonces cuando hablamos del pluralismo jurídico. Vean, el pluralismo jurídico es el contenido
de aquellas normas establecidas en la Constitución, mediante las cuales se ligan los diversos sistemas normativos. En otras palabras, el pluralismo jurídico queda pues descartado de plano. Es un sistema de normas yuxtapuestas o coordinadas. El ordenamiento jurídico, como es bien conocido, tiene una forma piramidal. Lo que a mí me interesa es esto. El pluralismo jurídico es la participación de varias instituciones por medio de las cuales podríamos, por ejemplo, que el Estado reconociera el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas. Es decir, que el Estado le diera participación, lo reconoce. El Estado reconoce ese derecho consuetudinario, pero la participación que se debe de tener de las instituciones que aportan todas las normas de carácter jurídico en donde se dan esa diversidad de leyes y de normas. Entonces, el pluralismo jurídico es aquel sistema que permite la existencia de varios sistemas jurídicos en un mismo espacio geopolítico. Así, resumiendo, es aquel sistema que permite la existencia de varios sistemas jurídicos en un mismo espacio geopolítico. Guillermo Cabanela expresa que el pluralismo jurídico es la afirmación de la existencia de múltiples órganos de derecho antagónicos, equivalentes dentro del sistema jurídico general. Con ello, creo que el día miércoles solamente vamos a llegar a darle un par de pinceladas a lo que es el pluralismo jurídico, al monismo jurídico. Vamos a ver lo que es la democracia de los pueblos indígenas. Asimismo, vamos a ver también lo que es la crisis de gobernabilidad, que yo recuerdo que eso ya vimos parte. Vamos a ver el derecho consuetudinario, vamos a ver también lo que son sus características. ¿Y qué más? Y un análisis del convenio del 169. Jóvenes, características especiales del derecho consuetudinario y el derecho a la jurisdicción estatal. Jóvenes alumnos, aquí nos vamos a quedar. Si tienen alguna duda, anótenla, me la pueden preguntar el día de hoy, o si no, la analizamos, la interpretamos, la estudiamos y la miramos el próximo día de clase, que es el día miércoles, que es clase presencial. Pasen ustedes, feliz noche. Feliz noche, Lic. Gracias.